Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su casa por otro camino. Amén. Pueden sentarse. Decíamos que en la providencia de Dios nos tocó este pasaje para centrar más nuestros corazones en la verdadera Navidad, en el verdadero nacimiento de Cristo y todas las implicaciones que tuvo desde un principio. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito para alcanzar a los judíos con el Evangelio y para mostrarles que efectivamente Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías que había sido prometido en las Santas Escrituras. Así que Mateo está pensando que sus lectores judíos tienen un buen conocimiento del Antiguo Testamento. Ya habíamos visto desde el primer versículo del capítulo 1 que está lleno de conceptos del Antiguo Testamento. Cuando menciona, recordarás la palabra genealogía como una referencia a lo que es el libro de Génesis. Cuando menciona, por ejemplo, el nombre de Jesús, que es la forma griega del nombre Josué. Josué, aquel personaje del Antiguo Testamento que introdujo de una manera varonil, firme, al pueblo de Israel a la tierra prometida. También recordamos a Cristo, que significa el Mesías o el ungido. Y recordamos que encontramos dos hombres que son sumamente importantes a lo largo del Antiguo Testamento. Dos hombres que podríamos decir famosos en el Antiguo Testamento, y estos fueron Abraham y David. Luego en la genealogía vimos que Mateo nos está mostrando que Jesús es el verdadero heredero legítimo del trono de David, como lo pudimos ver desde el versículo 1 del capítulo 1. Él es el hijo de David, cuyo trono será firmado para siempre. Era la promesa que el Señor había dado por medio del profeta Samuel. En 2 Samuel, capítulos 7, 12 y 13, que retomamos la semana pasada. Además de todo, la semana pasada también vimos que Jesús ciertamente fue hombre verdadero como nosotros, pero también era Dios verdadero. Su nombre mismo, Jesús, nos dice que Él es Dios quien salvará a su pueblo de sus pecados. Y también recordamos que se le llama Emmanuel, con el título de Emmanuel, que significa, de acuerdo al mismo texto inspirado, Dios con nosotros. Así que Mateo desde el primer capítulo nos dijo que Jesús es el verdadero rey, que es verdadero hombre nacido de mujer y que es verdadero Dios. Y esto nos debe de llevar a empezar a reflexionar en nuestras mentes. Si esto en verdad es una realidad, entonces Él debía de recibir la adoración, este rey que había de venir, en primera instancia por parte de los judíos. ¿Por qué? Recordemos que ellos habían sido privilegiados porque les había sido confiada la palabra de Dios.
de acuerdo a lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 2. Y sabían también las profecías del Mesías y del Rey que había de venir. Pero a pesar de que él era el Mesías esperado, su venida a este mundo fue muy poco observada y considerada por los hombres. Más bien, desde su nacimiento podemos ver cómo el Señor se humilló y se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de siervo. Podemos ver a la luz del pasaje paralelo del Evangelio de Lucas en el capítulo 2, que unos ángeles dieron a conocer a unos pastores el nacimiento del Salvador. Ellos, a su vez, que fueron los primeros en recibir estas gloriosas noticias, también fueron y compartieron con otras personas que se asombraron de la misma manera de ello. Pero no solamente ellos, también recordamos a Simeón y a Ana, que también hablaron del Señor en el capítulo 2, versículo 38 de Lucas. Ahora, esto nos debe de llevar a reflexionar de manera natural. Nosotros deberíamos de pensar que estas pistas más bien hubieran sido tomadas por todos aquellos hombres que estaban en Judea, quienes en teoría estaban esperando la venida del gran rey. Pero ninguna noticia tenían estas personas hasta que vinieron los magos del Oriente. Aquí podemos admirar la soberanía de Dios. Escoge a unos simples, sencillos pastores para dar a conocer el cumplimiento del tiempo a su hijo nacido de mujer, mientras a lo que es considerado lo eminente, lo importante, lo sabio, lo pasa por alto. Esto pensando en los escribas, los sumos sacerdotes, los fariseos que estaban en Jerusalén. Esto nos lleva inmediatamente a las palabras del Señor Jesucristo que también dio en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 25, cuando el Señor irrumpe en adoración diciendo: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así como a estos pastores, también las buenas nuevas fueron compartidas con unos magos. Ahora, esto nos debería de llevar a la siguiente pregunta: ¿por qué el nacimiento del rey de los judíos fue dado a conocer a estas personas extranjeras y no a los hijos del reino? ¿Por qué estos hombres que se encontraban a cientos y cientos y cientos de kilómetros y no a los que estaban cerca? Este es otro ejemplo de la soberanía de Dios. Recordemos las palabras de Cristo cuando dijo: en los tiempos del profeta Elías, muchas viudas había, sin embargo a ninguna fue enviada, sino a la viuda de Sarepta. En el tiempo de Eliseo muchos leprosos había, pero a ninguno fue enviado, sino a Naamán el sirio. Así muchos sabios habían el cumplimiento del tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, pero a ninguno se le apareció la estrella, sino le resplandeció a unos gentiles para guiarlos a que se postraran delante de él. En estos magos podemos ver una búsqueda solícita, diligente del Rey Jesús para llevarlos a una devota adoración cuando lo encuentran. Así entonces Mateo inicia el pasaje de este día diciendo, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? Primer pregunta que vamos a responder. Todos hemos oído hablar en términos generales de los 3 reyes magos. Comúnmente es la manera en que se refieren todas las personas así a ellos, aquellos que fueron a visitar al Señor Jesucristo. Y nos acordamos comúnmente que el nombre con el que son llamados es Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero como podemos ver en este pasaje, y no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes que encontramos en los otros evangelios, no
encontramos ninguna referencia con respecto a estos nombres. Ni siquiera nos dice que fueran reyes como tal. Esas cosas fueron leyendas que se fueron creando con el paso del tiempo. La idea de que eran 3 personas probablemente, o muchos consideran que se debió al hecho a que habían ofrecido 3 regalos, que era el oro, el incienso y la mirra. Sin embargo, no tenemos ninguna referencia de cuántos magos realmente fueron a buscar al Señor Jesucristo. En cuanto a los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, dicen esas mismas tradiciones que uno vino de la India, que el otro vino de Egipto y algún otro, el tercero, vino de Egipto. Esto debido a que se creía que también estos 3 representaban a los 3 hijos de Noé. Esos nombres surgieron a finales del VI siglo, pero Mateo no nos da absolutamente ningún nombre. Así que no debemos de aceptar tal. Y tampoco debemos de pensar en los magos como hechiceros o como hombres que practicaban la magia negra o el ocultismo, como fue el caso de Simón el Mago, que encontramos o lo vemos a la luz del capítulo 8 del libro de los Hechos. O como de aquel hombre hechicero llamado también Bar Jesús, que podemos ver en el capítulo 13 también de este libro de los Hechos. Estos magos no solamente eran rechazados por los judíos, sino también por todos los romanos. Ahora bien, dejando a un lado estas leyendas que hemos comentado, pero que es bueno para tirar toda la basura que luego suele quedar en nuestras mentes, vamos a ver qué significa el término mago. Este término se le daba a hombres que tenían el poder de interpretar sueños. Eran hombres verdaderamente sabios, estudiosos de la filosofía y algunos otros de los astros, que comúnmente participaban dentro de la corte de los reyes. Esto significa que tenían una gran influencia con los poderosos, con los reyes. Y un ejemplo de esto creo que nos llega a la mayoría de los que estamos aquí, lo recordamos en el libro de Daniel. Aquellos magos que tenían una gran influencia con Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: en el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Así que el término mago se refería básicamente a estos hombres que se interesaban, por un lado, decíamos, en los sueños, por otro lado, en los astros y también en la lectura de muchos libros que hablaban del futuro. ¿De dónde eran estos magos? Podría ser la siguiente pregunta. ¿De dónde eran estos magos? Dice el versículo 1 que estos magos venían de Oriente, pero no se nos da ninguna otra pista adicional. Solamente nos dice que venían de Oriente, pero no nos dan más detalles con respecto a esto. Sin embargo, tengo que decir que hay muchas teorías alrededor de ello. Algunos piensan que eran persas, que habían recibido algún tipo de influencia judía debido a una dispersión judía que se había dado en el siglo VIII antes de Cristo, de tal suerte que era posible que ellos tuvieran conocimiento de la literatura judía y aún de la esperanza del rey que habría de venir para Israel. Ellos quizá habían recibido toda esa información por ellos. Algunos otros creen que probablemente venían de las regiones lejanas de Mesopotamia, donde estuvo establecido Babilonia, que suena también congruente. De esas regiones lejanas que hoy conocemos también como Irak.
Ahora, este suena también muy lógico porque recordemos que después de que regresaron para la construcción del muro en Jerusalén, muchos judíos se quedaron en Babilonia, así que ellos pudieron haber influenciado con respecto a la esperanza del rey y Mesías que habría de venir. Pero en cualquier caso, si se tratara de los unos o de los otros, finalmente se trataba de gentiles que tenían un vivo anhelo de conocer al rey de los judíos. Gentiles que tenían un vivo anhelo de conocer al rey de los judíos. En esto podemos ver el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a los gentiles por medio del profeta Isaías. En Isaías capítulo 57, versículo 19, dice: produciré fruto de labios, paz a los que están lejos, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ahora, los magos, después de tan largo viaje, vamos a tratar de entender cómo realizan verdaderamente un esfuerzo muy particular para tratar de conocer a este rey esperado. Imagínate que vienen ellos, decíamos, no pueden ser para empezar 3 porque todos ellos eran hombres poderosos dentro del gobierno del país que hubiesen salido. De tal suerte que venían con todo un séquito de personas. Muchas personas venían acompañándolos para traer víveres, ropa y todo lo necesario para un viaje tan largo. Finalmente llegan a las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y empiezan a indagar, empiezan a preguntar. Es normal que en muchos de estos lugares, a las puertas de las entradas, hubiera oficiales al pendiente quién sale o quién entra o quién nos puede en un momento dado invadir. Así que es probable que estos hombres se acercaron ante algunos oficiales y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Y estos oficiales, inmediatamente instruidos, obviamente, desde un Herodes hasta sus superiores, respondieron: no tenemos ningún otro rey sino a Herodes. Esto debió haber causado en primera instancia una incertidumbre en estos hombres. Oye, venimos desde tan lejos y nos salen con una respuesta así. Sin embargo, esta respuesta negativa no los hizo desistir del intento. Continuaron avanzando con todo su séquito. Iban avanzando, preguntándole a este y preguntándole al otro: ¿dónde habría de nacer el rey de los judíos? Sin embargo, vemos que no obtenían ninguna respuesta. Finalmente, esa insistencia que tenían, su presencia y la insistencia, llevó a que toda la ciudad se conmoviera y diría: ¿qué está pasando? ¿Quiénes son todos estos que han venido? ¿Por qué preguntan por este rey? Todas esas consideraciones se estaban dando en esa circunstancia. Ahora, a pesar de que los judíos, quienes esperaban la promesa del Mesías, sabrían dónde había de nacer, en ese momento ellos desconocían que el Mesías ya había nacido, y más bien vemos que actúan con una indiferencia muy marcada. Cuando ellos escucharon: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, no que va a nacer. Debieron haber explotado en gratitud, debieron haber explotado en adoración, debieron haber estado con esos pastores que gritaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Pero no lo hicieron. Se quedaron totalmente indiferentes ante una noticia tan importante como esta. Por eso en el Evangelio de Juan dice que el Señor vino al mundo y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta es una clara foto, por decirlo de alguna manera, de este rechazo que habían mostrado hacia el Mesías. Ahora bien, amigo que estás aquí,
Podemos aprender de estos magos muchos aspectos, y uno de ellos es la determinación que tenían para buscar y para indagar dónde estaba el Mesías que había venido a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Y es ahora algo que debemos de tomar, asimilar de estos hombres. Primero, decía yo, no hicieron caso a la indiferencia. ¿Dónde está? No sé. ¿Cuál rey de los judíos? Solamente tenemos un rey. No les importó la indiferencia, siguieron hacia adelante. Hablando acerca de peligros, si razonamos un poquito, de acuerdo a lo que encontramos en los diferentes libros con respecto a este viaje, se habla que ellos se trasladaron desde sus lugares hasta Jerusalén aproximadamente 1.300 a 1.600 kilómetros de distancia. Y no les importó nada. Perseveraban, sabían a dónde iban. 1.600 kilómetros para poder conocer a este rey. Pero en medio de ello tenemos que ser objetivos. No se trataba de un viaje nada sencillo, porque había que ir por el desierto, ya había beduinos, había asaltantes por el desierto, así que había muchos peligros en medio de ello. No les importó. Sabían hacia dónde iban. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No solamente eso. Obvio, vemos a la luz de los siguientes versículos que vinieron a ofrecerle oro, incienso y mirra. Pero eso no fue el costo total del viaje. El costo total del viaje implicaba a todo el séquito, como lo hemos comentado, que tenían que mantener y sustentar durante todo el viaje. Lo que significa que el costo fue muy alto para poder llevar a cabo su indagación. Ellos estaban convencidos de este largo y difícil viaje que al fin traería su recompensa. Ellos buscaron, perseveraron y hallaron. Buscaban al Rey de Israel, he aquí al Hijo de Dios. Dios mismo encarnado es con quien se encuentran. A ti te digo, si en verdad deseas encontrar y conocer a Cristo, esta debe de ser una muy fuerte exhortación para ti. Ellos no escatimaron absolutamente nada con tal de conocerle. No escatimaron su tiempo. Y mira que a veces meditamos porque creemos que somos muy importantes. Pero yo decía, si tú meditas en la posición que jugaban dentro del gobierno, eran hombres influyentes, hombres que tenían riquezas, hombres con prestigio, hombres con poder, hombres que tenían lo que muchos de aquí no tienen, pero no escatimaron su prestigio, su tiempo, su dinero. No escatimaron absolutamente nada. Había algo importante. Es más, no escatimaron ni sus propias vidas. Ellos querían encontrar al Hijo de Dios. En ellos aplica muy bien lo que dice el Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será por añadidura. ¿Qué debe de hacer entonces una persona que dice que está buscando del Señor? Entender algo en la mente y en el corazón. ¿Sabes qué es? Entender que esa es la prioridad que tiene que hacer en esta vida. No hay otra, no tienes otra. O te quedas dormido, ¿verdad? Para que algún día despiertes y te encuentres ante el juicio del gran trono blanco y te digan, apartaos de mí, maldito, hacedor de maldad. O bien que tengas esta actitud y digas, y fíjate, y digas, abrazando las promesas que continuamente comentamos. Pero una de ellas la encontramos en Jeremías. Jeremías 29, versículo 13 dice, así ha dicho el Señor por medio del profeta Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es importante hacer de es Jeremías 29:13, hacer de esta búsqueda nuestra prioridad. Comentaba que casualmente pude conocer un hombre de casi 80 años. Un hombre de 80 años que pudimos hablar muy bien acerca del Evangelio. Él me empezó a hablar de que estuvo a punto, o que él considera que estuvo muerto por algunos minutos. Hay una enfermedad donde ya no irriga, creo, sangre al cerebro. Quedan como muertos. Finalmente me habla de ese túnel de la luz que a veces experimentan y después vuelve a la vida.
Entonces, en ese contexto es que yo digo, extraordinario, porque de aquí vamos a explicarle cuál fue el propósito por el cual él hoy vive. Y de ahí entramos entonces, y de verdad extraordinaria su atención para ser un hombre de 80 años. Al final de la plática, de la exposición del Evangelio, me dice, oiga, entonces usted cree que el propósito por el cual el Señor me dejó vivir era para que yo lo conociera a usted. Y yo nada más le aclaré, no a mí, para que conociera el propósito que Dios tiene con usted, que es que conozca el Evangelio, que se reconcilie con Él. Ese es el propósito de Dios. Pero a lo que voy es lo siguiente, de verdad, me dejó un mail donde me dijo, ahí lo veo, lo invité a la reunión, le digo, pues venga, ¿no? Me manda un mail el viernes y el día sábado me dice, no voy a poder ir porque salió una situación extraordinaria, tengo que llevar a mi hija me parece que al médico. Yo dije, a la luz de esto no entiende cuáles son las prioridades. Ese hombre puede morir en cualquier momento, le puede dar un infarto, no alcanza a entender la buena voluntad de Dios. Importante, si estás buscando al Señor, entiende tu prioridad, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Por otro lado, que el Señor nos guarde, que el Señor te guarde de ser como estos judíos, que en lugar también de conducir a otros gentiles a los pies de Cristo, actuaron con indiferencia, actuaron con pereza, con comodidad y actuaron con cobardía, con incredulidad y cobardía. Todos estos aspectos que el Señor nos guarde para no llevar a otros a los pies de Cristo. Así que examínate, no sea que tú también seas hallado como uno de esos fariseos hipócritas de los cuales reprende el Señor Jesucristo diciendo que ni entras al reino, ni dejas que otros entren que quieren entrar o que están entrando. Atendamos las exhortaciones continuas que nos da el Señor. Ahora, ya hemos dicho quiénes eran, de dónde eran. Ahora vamos a ver cuál era la motivación de estos magos. Ellos mismos responden a esta pregunta diciendo en el versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora hay muchas teorías, muchas explicaciones acerca de esta estrella. Muchas y diversas se han dado a lo largo de la historia. De hecho, hay suficiente material como para entretenernos por varios días. Sin embargo, creo que no es lo esencial. Solamente podríamos decir algunos aspectos generales que puedan iluminarnos y darnos una dirección por lo cual lo hizo el Señor así. Por un lado, algunos piensan que fue la explosión de una estrella, otros dicen que fue la presencia de un cometa, particularmente hablando del cometa Halley, que muchos hemos escuchado porque su presencia se dio por ahí del año 6 después de Cristo. Algunos otros piensan que fue una estrella nova, una supernova, en fin. Otros piensan que simplemente fue un fenómeno astronómico, pero no podemos estar completamente seguros de ninguna de todas esas posturas que comentan. Por eso no vale la pena ni extendernos. Algunos otros tienen una propuesta que creo que es un poco más sensata. Unos dicen que fue una manifestación especial, como una luz brillante de la gloria de Dios guiando a estos viajeros. Era similar a la forma en que Dios, si tú recuerdas, guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Él los guiaba con su presencia muy especial. Y entonces algunos comentaristas consideran que pudo haber sido esta manifestación especial. Ahora te decía, no podemos entenderlo muy bien, no podemos confirmar, no hay algo específico de lo cual nos hable la Escritura, pero lo que sí podemos estar seguros es que esa estrella fue dirigida por la mano soberana de Dios para guiar a estos magos a la presencia del Señor Jesucristo. De alguna manera estos magos del Oriente, como lo decíamos, estudiosos, filósofos, no solo filósofos, sino también astrólogos, estudiosos de los cielos, y como hemos dicho, al haber escuchado una y otra vez de muchos judíos, esa esperanza que tenían en el Mesías, entendieron que la estrella tenía que ver con un rey y Mesías, un rey y Mesías de los judíos, al cual habían venido a buscar. Esto tiene cierta lógica. A la luz de las Escrituras podemos ver no solamente a los magos, ya es la influencia de este mundo.
Podemos ver a los magos que tienen ese entendimiento de alguna manera general acerca del Mesías que había de venir. También lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, ¿recuerdas a la samaritana? Cuando el Señor Jesús la está confrontando, le dice: sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Había un conocimiento más general, más global de que vendría. Cuando Él venga, nos aclarará todos estos asuntos. Ahora, decíamos, no vamos a hablar más de lo que nosotros podamos tratar de entender y discernir del texto bíblico. Pero lo que sí podemos hacer ahora es ver el énfasis principal que tenemos o que tenían ellos de encontrarlo. ¿Cuál era el énfasis o el propósito principal para encontrarlo? Dice al final del versículo que hemos leído del 2, hemos venido a adorarlo. Este es el propósito fundamental. Es cierto, como lo hemos dicho, no se nos explica de una manera más clara cómo era esta estrella, no se nos dice cómo los magos estuvieron relacionando todo lo que pudieron observar de la estrella con el nacimiento del rey de los judíos. Tampoco se nos dice quiénes eran, cuántos magos eran. Lo que sí se nos especifica con toda claridad es que ellos venían a adorar. Estos hombres de lejanas tierras, con su limitado entendimiento y la escasa revelación especial que tenían de Dios, decidieron emprender tan largo y peligroso viaje para adorar al Salvador. Mientras, como lo hemos dicho, por el otro lado tenemos la contraparte de esos líderes judíos que tenían las Escrituras. Y para que te des una idea, vivían los que estaban en Jerusalén a 11 kilómetros de Belén y no se inmutaron para ir a adorarle, y por el contrario vemos la reacción de Herodes, sino que deseó él matarlo. Por eso te decía, 1,300, 1,600 kilómetros, todo un viaje lleno de peligros, obstáculos, todo lo que quieras. 11 kilómetros de parte de los religiosos judíos, y ni uno de ellos se inmutó para buscarle. Nuevamente, hermanos, encontramos una exhortación aquí para que lo puedas valorar. Y esto es la palabra de Dios que nos ha sido dada y la revelación especial que encontramos en ella. Hoy tenemos la Biblia completa. Ellos con esa poca revelación llegaron al Mesías. Nosotros tenemos la revelación completa. Por medio de los evangelios nosotros podemos saber ahora a qué vino el Señor Jesús. Pero no solamente eso, tenemos la explicación de lo que vino a hacer Cristo en las epístolas para comprender que su muerte era para perdonar nuestros pecados. E incluso ahora tenemos un mayor entendimiento acerca de que el Señor Jesucristo algún día volverá, es decir, vendrá por segunda vez, pero ahora de una manera triunfante para llevar a su iglesia. Ahora entonces, te decía, ellos tenían lo que habían recibido de aquellos judíos que se encontraban ya sea en Persia, ya sea en Mesopotamia, ya sea en otro lugar, eran gentiles. Tenían esa estrella, el conocimiento que Dios les había dado, y en aquel tiempo todas las estrellas eran relacionadas en ese sentido. Aparecía algo, implicaba, como lo veremos, que había nacido un rey. Ahora, si nosotros en verdad tenemos mucho más revelación que la que tenían ellos, ¿no debería entonces de manera natural llevarnos a una mayor devoción? O sea, piensa en lo que ellos hicieron y a la adoración que llegaron. Piensa lo que hoy tenemos nosotros y el tipo de adoración que ofrecemos. Debemos de aprender de estos hombres. Algunos aspectos que yo te podría decir, debemos meditar. ¿Cómo andamos en nuestra disposición de negarnos a nosotros mismos? Por eso te decía, estos hombres estuvieron dispuestos a dejarlo todo porque tenían una convicción. Ahora esa convicción tenía algo que se llama fe en algo, fe en el Hijo de Dios que había de nacer. Y no les importó negarse a sí mismos. Otra cosa que deberíamos preguntarnos, ¿realmente seguimos y obedecemos al Señor como es debido? Y el tercer aspecto que encontré en J.C. Ryle, decía él, ¿has valorado realmente cuánto te cuesta tu religión?
Estos hombres invirtieron todo lo que pudieron para conocer al rey que había de nacer, al rey de los judíos. Y entonces J.C. Ryle pregunta, ¿cuánto te cuesta tu religión? Y obviamente te lleva a que pienses realmente muchas veces lo miserable que uno puede ser en la devoción que dice uno tener por el Señor. Por otro lado, si tú no estás en Cristo, puedes ver esta oportunidad que el Señor te ha dado de estar escuchando continuamente el Evangelio. Porque esos magos van a ser como aquellos hombres de Nínive, ¿lo recuerdas? Aquellos hombres de Nínive que se levantarán en el día del juicio y condenarán a todos aquellos que despreciaron el enorme privilegio de tener muchísimo más luz y que hayan rechazado al Mesías. Toda esta historia que hemos venido comentando acerca de los magos, la estrella, nos recuerda acerca del profeta Balaam. Quizás recuerdes que últimamente lo pudimos ver en el capítulo 23, en el capítulo 24. Él había dado algunas bendiciones. De hecho, nos dice la Escritura en el versículo 23 que Balaam venía de los montes del oriente. Y una de sus profecías que él menciona en el capítulo 24, versículo 17, dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Qué interesante si tú te puedes dar cuenta de ello. Tenemos en esa antigua profecía de Balaam una mención de la estrella que era símbolo de reyes, que es lo que hemos comentado, junto con la mención de que se levantaría el cetro de Israel. Así que lo que podemos encontrar en el libro, en el Evangelio de Mateo, es claramente el cumplimiento de esta profecía que Dios había dado por medio del profeta Balaam. Y no solamente vemos el cumplimiento de ese rey y Mesías que habría de venir en esa profecía, sino también encontramos otra profecía que se cumple perfectamente en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 y versículo 2. Isaías 60, versículo 1 al versículo 6. Dice el texto: levántate, resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrían todos los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Cumplimiento tras cumplimiento. Era algo importante lo que estaba sucediendo en esos momentos. Por eso pareciera que espiritualmente en ese momento despierta Herodes. Y en el versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cuál fue la causa por la cual Herodes se turbó? Primero, debemos recordar que Herodes no era judío, Herodes era edomita, de hecho era idumeo, así que era más bien, si lo vemos desde esa perspectiva, ellos eran enemigos de los judíos. Ahora, él había sido puesto por rey por dos gobernadores, llamado Augusto, y gobernadores romanos, llamado Augusto y Antonio. Él sabía que él no tenía el derecho para ocupar el trono, y lo voy a decir con esta palabra, ancestral. Él sabía que él no debería de estar en ese trono. Entonces, al escuchar que había nacido el Rey Salvador,
que tenía el linaje de David, se sintió vulnerable y amenazado. Él conocía esas profecías durante toda su vida. Contextualizo, Herodes había crecido desde muy pequeño en Jerusalén. De hecho, en este momento, él ya tenía muchos años que estaba gobernando aquí y siempre había despreciado y menospreciado todas las profecías que estaban en las Escrituras. Sin embargo, esto lo hizo recordar algo que él conocía en su corazón y le preocupó y le turbó. Quizás él pensó que nunca se iba a dar. Dice el texto que se turbó Herodes. Este hombre era cruel, era sumamente sanguinario contra todo aquel que, de acuerdo a su propia opinión o criterio, pudiera representar algún tipo de amenaza para usurpar su trono. Eso es lo que a él le preocupaba. Era un hombre totalmente obsesionado con el poder. Para este tiempo ya llevaba aproximadamente 35 años dentro del trono. ¿A qué grado llegó la locura de este hombre para tratar de salvaguardar el trono que ni le correspondería por no ser del linaje de David? Este hombre mató, dice la historia, que mató a su esposa preferida, que era de origen judío. Y uno entiende más porque él entonces tenía todavía más contexto de las Escrituras. Pero no solamente mató a su mujer de origen judío, sino también a 3 de sus hijos, a quienes vio como posibles usurpadores de su trono. Este hombre verdaderamente ya estaba loco, trastornado y obsesionado por el poder. Para que te des una idea, si razonas un poquito y entiendes lo que estaba él experimentando, aún en ese contexto de paranoia, ponte a meditar esto. 35 años, ya era un hombre viejo, ya era un hombre que estaba en la tercera edad, es la realidad. Ahora, había nacido, quien sería el rey de Israel, había nacido, tendría 1 año, 2 años, lo que quiere decir que no iba a venir a usurpar el trono o a tomar el trono que le correspondía inmediatamente. Pero ya era tal la ansiedad, el terror, el deseo de perpetuar, es la palabra, eternamente su trono, que quiso acabar con el que debió o el que estaba prometido heredaría el trono de David por siempre. Quiso acabar con Cristo. Ahora, podemos ver que Herodes, ya entendemos ahora por qué Herodes se turba, de un posible enemigo. Pero la reflexión sería la siguiente: ¿por qué causa, dice el texto, se turban también? Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ponte a meditar nuevamente. ¿Qué debió haber hecho Jerusalén cuando se enteró de esta maravillosa noticia? Decíamos que debió haber irrumpido en adoración, ¿verdad? Debió haberse alegrado. Ellos entendían claramente que habría de venir el Hijo de Dios, el Rey y Mesías esperado para ellos. Pero en lugar de alegrarse, dice que se turbaron. ¿Cómo que se turbaron? Si viene su Salvador del pueblo elegido de Dios. Pero no vemos la reacción que se debió haber esperado. Por ello, Mateo más bien dice que toda Jerusalén se turbó. Ahora, ¿por qué se turbó toda Jerusalén? Entendiendo el contexto de Herodes ya hay más sentido. Ellos tenían mucho temor a las represalias o a las consecuencias que se podían dar en el cambio del poder, en el cambio del trono. Esto podría generar mucha violencia en medio del pueblo. Por eso ellos decidieron permanecer quietos. Tenían temor ante las circunstancias que pudieran venir. Ahora, yo te pregunto, ¿y esas circunstancias realmente estaban en su propia mente o eran reales? Eran totalmente reales. ¿No dice que mandó a matar a los niños menores de 2 años que se encontraban en Belén? Por eso estaban bien temerosos. ¿Qué sucedería entonces en ese cambio que iba a haber de poder? ¿Cómo se va a poner este hombre tan sanguinario contra nosotros? Fíjate, aunado a que en esos tiempos ellos estaban viviendo un tiempo de muchas guerras continuas. El pueblo de Jerusalén en ese momento se sentía agobiado, se sentía casi consumido. De tal manera que prefirieron su miseria espiritual, prefirieron la esclavitud que estaban viviendo bajo el imperio romano, que ceder y someterse a su rey. Ellos decían, por decirlo de alguna manera,
nuestra condición que tenemos el día de hoy es tolerable y además deseable, pero solo un requisito querían ellos, siempre y cuando ésta se desarrolle en completa paz. No querían estos hombres que nada les perturbara sus vidas. La preocupación de un rival llevó a Herodes a consultar a quienes darían una respuesta de esto. Versículo 4 dice: y convocados todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es interesante nuevamente que este hombre obsesionado manda llamar, dice primeramente a todos los sacerdotes. Los sacerdotes, nada más para recordar, eran todos los maestros por oficio, mientras que el oficio de los escribas era escribir continuamente la ley. Él deseaba escuchar la opinión de los entendidos y por lo tanto buscó a las personas adecuadas. Ahora, me llama la atención algo de este hombre que no es tan tonto. Dice que convocó a todos los escribas y a todos los sacerdotes, particularmente hablando. Él quería realmente conocer cuál era la respuesta correcta para saber qué decisión iba a tomar con respecto a todo esto. Y entonces les pregunta diciendo: ¿dónde está el lugar que según las Escrituras nacería el rey de los judíos? Buena pregunta finalmente, si tú te das cuenta. Y hay que meditar aún en esto. Hay preguntas que son muy correctas. ¿Te das cuenta que preguntó muy bien Herodes? ¿Dónde está el lugar donde había de nacer el rey de los judíos? Pero la intención de Herodes era muy incorrecta. Y así hay personas que te pueden preguntar algo que es correcto, como lo hacían los escribas, los fariseos, cuando tentaban al Señor Jesús. Preguntas que pueden ser correctas, pero con una intención incorrecta, tentando al Señor. Ahora, nada más quisiera tomar esta parte para algo que puedo unir a lo que hicieron los magos con lo que hizo él. Este hombre indagó y estuvo bien. Los magos indagaron. Decíamos que son hombres sabios. Y una de las características que tienen los hombres sabios es que saben que no lo saben todo. Por eso son sabios. Y en esa necesidad entonces buscan e indagan. Aprendamos también de los hombres, de estos hombres sabios, a indagar con las personas adecuadas las cosas que pueden ayudarnos para crecer en sabiduría. De este tipo de proverbios también encontramos varios de estos proverbios con respecto a la reprensión de los sabios, que los hace más sabios. Con una buena intención, con una buena motivación. Ahora, es probable, de acuerdo a lo que continúa hablando Mateo, que de manera unánime y de manera inmediata respondieran. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Conocimiento, todo, perfecto, muy buena aplicación. Esto también nos debe de exhortar a nosotros. A veces por eso es el temor de que haya un conocimiento sin una gracia. Me voy a explicar. Lo que vemos en estos hombres es solo un conocimiento intelectual acerca de las Escrituras. El conocimiento, y más el conocimiento de Dios, es extraordinario cuando se usa adecuadamente. Amén. Por supuesto que sí. Pero lo que podemos nosotros alcanzar a ver aquí es que puede haber mucho conocimiento y no haber gracia. Y si hay mucho conocimiento y no hay gracia, entonces lo que va a haber ahí es una condenación eterna. Lo que yo necesito en primera instancia es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que me conduce a la gloria eterna. Y obvio, entonces puedo adornarla con todo el conocimiento en el Señor.
Esto debe de llevar a examinar nuestros corazones. Por eso a veces, nada más hablar por hablar de teología, una de las cosas que hemos estado platicando con varios de ustedes es la verdad, la precaria condición espiritual que hay en cuanto a los medios de gracia. Oran muy poquito, pero son capaces de oír 10 prédicas en un día. Oran muy poquito, pero son capaces de terminar un libro en un día. No vayamos a acabar como estos hombres que tenemos con mucho entendimiento y poca sensibilidad espiritual, tanto en la Escritura como aún en la explicación de todas y cada una de esas predicaciones. El Espíritu da la vida a su palabra. Es común escuchar a muchos incrédulos también que afirman principios generales de Dios. Eso sí, siempre y cuando no los lleve a una molestia o no los comprometa con algo. Porque si los compromete, van a actuar como estos hombres. ¿Qué hicieron estos hombres después cuando inicia el ministerio del Señor Jesús? Empezaron a corromper la misma Escritura para descalificar al Señor y su Evangelio. Así terminan los que no tienen el Espíritu de Dios. Ahora, esto nos lleva a una reflexión final. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante el Hijo de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Hay tres básicamente. O podemos responder como Herodes, o podemos responder como los judíos religiosos hipócritas que hemos mencionado, o podemos responder como los 3 magos. Ahora, lo natural es que nadie va a decir, yo soy Herodes, ¿verdad? Y menos en este contexto de este tipo de iglesias. Pero de verdad yo te ruego, examina verdaderamente tu corazón. Mira, cuando decimos la primera opción Herodes es por lo siguiente. Herodes estuvo dispuesto a llamar a gente sabia, ¿sí o no? Escribas, sacerdotes, muy sabios, tan sabios que ahí está la respuesta. Imagínate el grado de entendimiento, lo hacía, pero no estaba dispuesto a someterse a esa. O sea, estaba dispuesto a someterse a él, pero no estaba dispuesto a saber de él, pero no a someterse a él, que es muy diferente. Esto es como un conocimiento que también no tiene ningún sentido, ningún efecto. De hecho, muchos precisamente lo que hacen es lo mismo que Herodes. Nosotros sabemos que antes de venir a Cristo, quien ocupa nuestro corazón es nuestro ego, nuestro yo. Él es el Dios que aparece en la mayoría. Entonces, quizás no tenemos el trono que tuvo Herodes en Jerusalén, ¿verdad? Pero sí el trono que sigue ocupando tu corazón de ti mismo. Y que precisamente cuando viene el conocimiento del Hijo de Dios, tú dices, no, espérame, esto está bueno, pero no como para que ocupe el trono que al día de hoy yo ocupo. Por eso te decía, no vayas a ser más bien como Herodes, que dices que buscas, indagas, conoces, pero no te sometes a él, buscas, indagas, conoces, pero no quieres cederle el trono. Ese sigue siendo para ti. Eso es lo que hizo Herodes. La segunda puede preocuparnos también dentro de esta iglesia. Esos reyes que habían sido indiferentes, no. Tanto el liderazgo como toda la ciudad no solo fue indiferente cuando supieron que había nacido el rey de los judíos, fueron unos cobardes. Hemos explicado todo lo que implicaba tomar una determinación para poder buscarle. Decíamos 11 kilómetros, no se movieron ni medio metro para tratar de buscar e indagar de él. No les importaba, pero lo que decíamos es que esto me va a generar problemas. Cuando uno busca de Dios, hay problemas en la casa, problemas en la oficina, problemas en todos lados, problemas en la escuela. Me tachan de esto, del otro y de aquello. Y muchos cobardes toman la misma postura de estos religiosos hipócritas. Por eso yo te decía hace rato, no vayan a ser como los fariseos, que ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar, a los que están entrando. Debemos más bien dejar que el Señor reine y gobierne nuestras vidas. La tercera posición que podemos ver es la de los magos. ¿Cómo actuaron los magos? Me encantó y me humilló. La diligencia, la determinación, la humildad, porque se humillaron, se tiraron, se postraron delante del Señor.
hicieron todo lo que estuvo de su parte para adorarlo. Esa sería la tercera posición y esa es la que yo anhelaría que todos y cada uno de nosotros tomáramos. Si eres cristiano, esa debería ser nuestra reacción. Por eso yo decía, si eres cristiano debemos entender estas exhortaciones. Qué vergüenza que con la luz que tenían estos hombres eran capaces de dar su propia vida. Nosotros, cada vez entendemos más profundamente, tenemos más libros estudiados, podemos hablar de teología, podemos hablar de institutos, podemos hablar de todo. Pero no hay un progreso espiritual en las vidas de muchos. No hay esa adoración que debería de haber como la hubo en estos magos. Ahora, el que no está en Cristo y no entiende que tiene que darlo todo no por un hombre, no por un grupo, por su Señor, pues simplemente no le interesa realmente buscar a este rey de los judíos. Los magos lograron entender que Jesús no era un hombre común. Entendieron que Él era el rey de los judíos y que su reino se extendería a todas las naciones. Y hermano, ¿recuerdas en qué otro lugar aparece también este mismo término que utilizaron los magos? Jesús, el rey de los judíos. ¿Recuerdas que también lo encontramos en otro texto dentro del mismo Evangelio de Mateo? Esto en el capítulo 27, versículo 37, en el contexto donde el Señor Jesucristo se encuentra crucificado. Dice el texto en el versículo 37, pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. El rey se humilló a lo sumo y fue a la cruz. Por medio de esa humillación es que el Señor logró la victoria para su pueblo. Allí en la cruz Él recibió la ira que nosotros merecíamos y pagó absolutamente toda la deuda que estaba en nuestra contra. En la cruz se demostró claramente que Jesús había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer ahora por medio de la Santa Cena. Así que lo que debemos hacer ahora nosotros es seguir el ejemplo de estos magos. Que adoremos a nuestro Rey, que adoremos a nuestro Salvador. Por un lado, por lo que Él ha hecho por nosotros y también por lo que Él seguirá haciendo en nosotros. Oremos al Señor. Padre amado, oramos, Señor, porque estos hombres, Señor, no tenían la luz ni el entendimiento que tenemos nosotros, Señor, y no tenemos ni el fruto ni la vida que tienen ellos, Señor. Padre, oramos, Señor, porque queremos que tu Espíritu nos ayude, Señor, a crecer, Señor, verdaderamente en la gracia, Señor. Oh Padre, que podamos seguir creciendo en las dimensiones del amor de Cristo, Señor, la altura, la anchura, la profundidad, Señor, que excede todo conocimiento, Señor. Padre, pero ayúdanos a llevarlo, Señor, en una vida que te pueda complacer, en una vida que te pueda glorificar, Señor. Padre, porque lo que podemos ver es claramente, Señor, que cuando hay que sacrificarse, que lo hagan otros. Cuando hay que negarse, no creo que me toque a mí eso. Tengo otras responsabilidades, otras excusas. Oh Padre, y hablar acerca de poder invertir en el reino de los cielos, ¿o no? ¿Cómo crees? Hay muchas prioridades más en mi vida. Padre, oramos para dejar de ser lo que somos, Señor. Renueva nuestro entendimiento, como lo dice Pablo en Romanos 13, Señor. 12, Señor. Ya no permita, Señor, que sigamos una vida cómoda. Ayúdanos a no solamente escuchar tu palabra y quedarnos como esos fariseos, esos escribas, esos sumos sacerdotes, Señor. Padre, que ni se inmutaban con el rey de los judíos que había nacido, Señor. Hoy nosotros sabemos que no solamente había nacido, que no solamente nació, Señor, sino que tuvo una vida perfecta, Señor, para vivir esa vida que no podíamos, Señor. No solamente sabemos que vivió esa vida, sino que también murió en nuestro lugar, Señor, para darnos esa vida, Señor, que nosotros hoy no tendríamos, Señor. Oh Padre, ayúdanos a valorar más lo eterno, Señor. Ayúdanos a entender más la perseverancia. Ayúdanos a entender más que hemos tenido mucho más, Señor. Y que tu palabra aún dice, Señor, que al que más se le da, más se le demanda, Señor. Ayúdanos a apreciar cada día más a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, Jesucristo, Señor. Y también oramos, Señor, para que por medio de esta santa ordenanza, Señor, podamos seguir
animándonos, Señor, para poder perseverar en ello, recordando que es una realidad, Señor, ese precioso sacrificio que el Señor llevó a cabo por nosotros. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en todo, Señor, lo que tengamos que ser fortalecidos, y también corrige todo lo que necesitemos corregir. Padre, esto lo oramos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.